Un niño en América cae a un río y fallece. 30 años después, se despierta de repente en un arrozal chino. Se desmayó por el shock de este mundo extraño. Fue llevado a la embajada y enviado de vuelta a los Estados Unidos. Según el recuerdo del niño, y los agentes de inmigración se esforzaron por encontrar su casa. Un anciano abrió la puerta, el niño se abalanzó sobre él y gritó llamando a su padre. El anciano no respondió. Su hijo se había ahogado hacía años, lo había enterrado con sus propias manos. Como iba a reaparecer, la madre que estaba detrás de él reconoció inmediatamente a su hijo, lo acercó a ella y lo acarició. Dios mío, tenía exactamente el mismo aspecto que el día en que se marchó 30 años atrás. Y su propia madre, que había envejecido, abrazó a su hijo y lloró. El niño enfermó de repente y sufrió una convulsión. Efectivamente, se trataba de una enfermedad epiléptica con la que había nacido. Los padres lo llevaron inmediatamente al hospital para que recibiera tratamiento. El médico lo examina, pero no puede oír sus latidos. Vuelve a intentarlo y sus latidos vuelven a ser normales. Es posible que haya vuelto de entre los muertos. ¿Y por qué estaba en China? Todo el mundo estaba muy confuso. El inspector le pide al chico que recuerde lo que ha pasado. Lo único que recordaba era que se había caído al río y que dentro no había nada. Y su anciana madre no quería entender nada de esto. Cocinaba para él y jugaba con él. La vida volvió a ser como hace 30 años. El niño volvió a casa con un apetito enorme. Podía comer tanto como 5 adultos en una sola persona. La madre no quiso pensar en ello y volvió a cocinar, pero el viejo padre estaba más preocupado diciendo a los demás que ese no era su hijo. Antes de que pudiera decir nada más, el niño desapareció. El padre y la policía no tuvieron problemas para encontrarlo. Inmediatamente siguieron al chico en una zona boscosa. El niño metió la mano en un agujero de un árbol, sacó algo envuelto en tela. Cuando lo abrió, era un juguete que le había regalado su padre. La anciana madre lo saca a jugar, pero los demás niños lo tratan mal. Los demás se llevaron a sus hijos. Se quedó solo. El anciano padre desenterró el ataúd en el que fue enterrado 30 años atrás. Quiso abrirlo y ver. Los agentes abrieron el ataúd y lo que vieron ante ellos fue increíble. Los huesos del niño seguían dentro. Llevaba la misma playera roja. Recortaron la etiqueta cuando se lo llevaron y lo compararon con el cuerpo del niño. Comprobaron que eran idénticas, porque volvió de entre los muertos. ¿Por qué viajó a China 30 años después? Nadie podía explicarlo. Los otros niños del pueblo lo trataban como a un monstruo. Encendieron sus antorchas a través de su ventana. El niño gritaba de miedo, deseando que su padre estuviera con él frente a un niño que era exactamente igual que antes. Sus pensamientos eran abrumadores. Cuando el niño se durmió, baja al sótano a mirar las fotos que tiene. Recordando el pasado, sus sentimientos y pensamientos por el niño le invadieron. Lloró y lloró. Finalmente lo aceptó todo. Llevó al niño a la escuela. Los profesores pensaron que eran el abuelo y la abuela del niño. No quisieron dar muchas explicaciones. El regreso del niño de entre los muertos causó pánico en los corazones de mucha gente en el pueblo. Entonces el pastor del pueblo invitó a todos a la iglesia. Les dijo que Dios tenía un plan para ellos, esperaba que todos aceptaran el regreso del niño. Por la noche el párroco volvió a la iglesia y encontró la cerradura rota. Entró con cuidado para comprobar. Vio a una mujer con un vestido rojo sentada en la iglesia. ¿Y quién era esa mujer? Era su exnovia. Lo horrible es que se había suicidado 10 años antes. Ella también ha vuelto a la vida. El cura le llevó al lavadero para curarle la herida de la mano. Habían estado muy enamorados. No podía creer lo que estaba viendo y su mente era un torbellino. Le pidió que se quedara aquí un tiempo. Cuando volvió a casa, le contó a su mujer con inquietud que había tenido una novia hace 10 años y había muerto, pero hoy volvió a la vida. Su mujer estaba aterrorizada. Quería que lo antes posible se deshiciera de la relación de una vez por todas. No puede afectar a su matrimonio ahora. El cura sigue enamorado de su exnovia y salen juntos. Lo peor es que cuando examinaron a su exnovia descubrió que estaba embarazada. Era su bebé y del cura, pero lo habían concebido hace 10 años. Cuando el cura se enteró, también se lo dijo a su mujer. Esto hizo que su esposa se sintiera muy conflictuada porque ella era infértil. Si la otra mujer podía dar a luz a un niño, se habría cumplido el deseo de su marido. Pronto se corrió la voz de la aventura del cura por todo el pueblo. Mucha gente no podía aceptarlo. Incluso abandonaron la iglesia. Algunos incluso la secuestraron y la encarcelaron. Le hicieron admitir que era un demonio. El sacerdote y la policía encontraron a la mujer en la confusión. El agresor mató a la mujer de un disparo, dejando al sacerdote con el corazón roto en ese momento en la comisaría del pueblo. De repente entró un hombre asustado. Dice que está perdido. Señala un ordenador y pregunta qué es. Un soldado entra del bar. No puede creer que la guerra de Corea ha terminado y que de alguna manera está de vuelta en casa otra vez. Toda la noche, el teléfono de la comisaría no paró de sonar por toda la ciudad. Había informes de personas que regresaban. Había más de 70 en total. El número de retornados iba en aumento. El departamento de policía se encargó de que se reunieran con sus familias. Esa misma noche en la carretera volvieron a cruzarse con la exnovia del cura. Había vuelto a la vida. En la morgue, miraba su cadáver sin decir una palabra. Los demás se quedaron sin habla. Para investigar todo el incidente, el Estado ha enviado a un experto en el campo de la salud, aunque de momento no ha encontrado ninguna anomalía física en el retornado, pero ha intentado encontrar el origen y el desarrollo de todo el asunto desde el punto de vista de la propagación del virus. Intentó encontrar el origen y el desarrollo de todo el incidente. Se topó con un fenómeno, utilizando la diferencia actitudinal entre la zona donde se encontraba el repatriado en el momento de su posesión. Esta es una gran serie llamada Resurrection.